Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo, felices estamos de estar en estas fechas importantes, ya saben, fin de año que estamos pues disfrutando con la familia y les agradecemos mucho su presencia con nosotras para ponernos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago y los invito a quedarse porque el programa de hoy seguimos hablando de temas bien importantes, de lo que está pasando en geopolítica. Tenemos un invitado especial, una persona muy enterada, un activista importante y por supuesto vamos a estar hablando de cómo impacta los derechos de los mexicanos estas políticas que están llevando agendas extranjeras. Así que no se vayan, quédense con nosotras. Amigos, ¿qué tal? Qué gusto verlos. Hoy como fin de año, bueno, pues son muchas cosas que tenemos que haber aprendido y por supuesto con planes de emprender el año que entra y de hacer las cosas bien, pero sobre todo busquemos más el apego a Dios, busquemos más, dice la Escritura Sagrada, el que sea santo, santifíquese más. Y el que sea inmundo, pues sigue en su inmundicia. Pero ¿saben? Es súper importante que tratemos la santidad, la rectitud. Y la santidad a lo mejor suena muy religioso y le suena extraño, pero tratemos la rectitud, tratemos de ser personas honestas, dejemos de ser tranzas, amigos, dejemos de estar tratando de sorprender a la gente, hagamos las cosas bien, por el bien de México, porque debemos construir una nación digna, una nación fundada en valores, que es lo que buscamos. Entonces, vamos adelante, amigos, con todo el amor, con todo el cariño, tratando de ser mejores personas cada día, adorando a Dios, por supuesto, porque de Él emana nuestra seguridad. Que sean ustedes muy bienvenidos en este año que está por terminar. Damos gracias a Dios porque nos tiene con vida y bien, y vamos a dar este programa importante para ustedes. Sean ustedes muy bienvenidos. Soy Arely Meja. Comenzamos. Así es, amigo, como bien lo dice Arely, pues este es nuestro último programa de 2021, así que pues les tenemos esta información súper importante, fíjense. Vamos a hablar del derecho a la salud. Lo habíamos estado dejando precisamente porque ha habido muchas cosas en el tema de la salud que están pasando en el mundo, por eso hablo de geopolítica. No es México el único lugar donde están ocurriendo estos temas. Entonces ya saben que hemos estado con una pandemia que además nació de un ajuste que le hicieron al concepto de pandemia, precisamente, donde ya cabe una enfermedad que tiene una mortandad menor, pero que se extendió por varios países, aunque esta extensión, bueno, se ha dado de manera totalmente atípica. Tenemos una vacunación derivada de esta situación, que también ha parecido mucho más importante la vacunación que la curación, ¿no? Donde ha habido muchos errores, precisamente en cómo atender a los enfermos, desde confundir el tema de si les falta poder respirar o si lo que les falta es oxigenarse, si lo que tienen es un problema cardiovascular o un problema respiratorio. O sea, ha habido una serie de situaciones de verdad bien complicadas, y lo que hemos tenido aquí en México es que este régimen vino y le dio al traste al derecho a la salud. ¿Por qué? Porque el artículo 4 constitucional pues marca precisamente que tenemos el derecho al acceso a la salud y nos da una serie de lineamientos precisamente con el sistema de salud que ya imperaba. Y teníamos 3 sistemas que sí, si bien podían ser hasta 4 o 5 dependiendo de ciertos organismos autónomos como universidades que tienen alguna red médica, etcétera. Pero teníamos ISSSTE, que es precisamente el de los burócratas o empleados públicos, el IMSS para el apartado A, que le decimos en la ley laboral, que es para todos los empleados que dependen de un patrón, y por supuesto redes médicas, decía yo, de universidades autónomas, etcétera, todo lo demás, y se había creado desde la época de Calderón el llamado Seguro Popular. Entonces el Seguro Popular, llegó este régimen, dijo que había corrupción, como dice de todo, como destruye eso que dice donde hay corrupción que jamás comprueba, que jamás hay nadie, ahora sí que en la cárcel jamás hay nadie procesado, jamás hay nadie que está siendo en un proceso penal por esta situación, y entonces tomó el fondo de enfermedades catastróficas, así llamado, que era precisamente con el que el Seguro Popular fondeaba enfermedades muy graves, muy costosas y que por supuesto podrían quebrar o empobrecer definitivamente una familia. Entonces,
este gran ejercicio, porque así ya quedó al haberlo quitado, este gran ejercicio de acceso a la salud, este gran sistema, este gran programa que inició con el presidente Calderón, que continuó muy bien con el presidente Peña Nieto y que en los estados se maneja por cada gobernador, en el estado de Guanajuato ha sido muy bien manejado. Entonces, finalmente, pues nos quedamos sin él y hay que decir entonces que en este régimen que está siguiendo agendas extranjeras, porque estamos hablando de una pandemia donde hasta recibimos a médicos cubanos que no sabemos, digo, de que no eran médicos no eran porque nunca lo comprobaron. ¿Qué más hacían? Pues si solo tomaban la temperatura, ¿no? Y se les pagó un dineral que además no llega a las familias cubanas en completo, porque simplemente en esta investigación que está haciendo precisamente un grupo de senadores panistas, pues lo que estamos viendo es que se les pagaban 100,000 pesos por cada uno, pero a las familias de los cubanos no llegaba todo eso. Así es. Y miren, amigos, el sistema de salud en México, si bien no era lo mejor que había, pero había y los mexicanos gozaban de esa seguridad de que si tenían una enfermedad podían acudir al Seguro Popular. Nancy, se formó en la época de Vicente Fox. Bueno, ahí empezaron, ¿verdad? Sí, con el tema del Seguro Popular. Sí, ahora que recuerdo bien, así fue. Entonces, funcionaba. No pueden decir que no era lo mejor ni el Seguro Social, pero había. Hoy, ayer precisamente hablando del tema de salud, unas personas me decían que, por ejemplo, en Aguascalientes, que el sistema de salud, estos hospitales para la mujer en específico, que estaban muy bien. Dije, sí, pero no, o sea, están muy bien, pero no vienen de este gobierno. Esos hospitales ya estaban proyectados con los gobiernos anteriores para que dieran un servicio adecuado, porque ella precisamente hablaba de ese sistema de salud para la mujer, de problemas de mujer. Ya saben ustedes, los problemas que las mujeres enfrentamos pues por ser mujeres, ¿no? Ese tipo de enfermedades propias de la mujer o de problemas propios de la mujer. Ese hospital especializado para mujer, dice que era de primerísima, que la atendieron siempre muy bien. Digo, a ver, pero no es que corresponde al gobierno. Esos son los programas que ya había anteriormente y que simplemente han seguido, porque bueno, tenemos esos regímenes que siguen siendo los anteriores de gobiernos panistas. No estamos avalando ningún partido, que quede claro. Pero sí es verdad que hoy, en la actualidad, este régimen actual que tenemos a nivel federal no es el mejor, porque ha estado pues haciéndole un golpeteo a la salud tremendamente, y además en manera muy, muy obscura, porque recuerden ustedes cuando inició este tema de la pandemia, cómo lo manejó siempre, cómo puso a este señor Gatell, que hoy de verdad yo tengo mis dudas si de verdad fue egresado de esta Universidad Hopkins, que es como lo máximo en epidemiología a nivel mundial, porque realmente que nunca se mostró conocedor del tema el señor Gatell, pero además siempre se manejó la salud de los mexicanos en una forma bastante turbia, bastante truculenta, bastante sin sentido, y además sin importar en realidad lo que pasa. La prueba está que a nivel mundial llegamos a ser de los números de primeros lugares en mal manejo de la pandemia. Entonces, esto es terrible porque ya había caído precisamente el sistema de salud en nuestro país. Y miren, en el artículo 73, el párrafo 16, para dictar leyes sobre salubridad general de la República, el Consejo de Salubridad General dependerá directamente del presidente de la República sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país. Claro, él tiene toda la potestad de hacerlo, y no estamos viendo que haya un sistema de salud mejor que el que había antes. No, es tremendo. Así es, y desde la pandemia, desde que inició, no se fue una verdadera convocatoria este Consejo de Salubridad General, este señor autócrata, este mandatario que quiere todo controlarlo, todo gobernarlo, y de hecho no lo hace porque no sabe gobernar, nos lo ha demostrado ya 3 años, razón por la cual estamos por la revocación de mandato. Sí es importante que entendamos que no ha hecho, por ejemplo, en este caso lo que mencionaba Arely de los hospitales para la mujer, aquí en Guanajuato también tenemos el materno infantil. Son hospitales que están a cargo de los gobiernos de los estados porque no los soltaron. Estos gobiernos, precisamente sí emanados de la oposición, no dieron al gobierno federal la administración ni el control de del sistema de salud.
se conservó por parte de ellos. De hecho, precisamente vino hace unos días el mandatario nacional y estuvieron en Tierra Blanca, un municipio del norte del estado, que está colindante con Querétaro, y hablaban precisamente de eso. La gente se quejaba y les explicaba precisamente el señor gobernador que bueno, a fin de cuentas, pues sí, esos hospitales están y siguen a cargo de gobierno del estado, que sigue siendo uno de los mejores sistemas de salud del país, el de nuestro estado, y nuestro gobernador no cedió el control de esos hospitales. Entonces sí, ahí están incluidos, y Aguascalientes hizo lo mismo, fueron varios estados del centro del país, que el control sigue a cargo de los mandatarios estatales. Pero precisamente con este Seguro Popular que yo ya estaba comentando, les decía, se hizo una reforma en 2020 y que dice que bueno, que vamos a tener un sistema, fíjense nada más, de salud para el bienestar, de modo que se vaya dando de forma progresiva y cuidando lo cualitativo y lo cuantitativo, este sistema de salud, para que se le dé de forma gratuita e integral la atención a las personas que carezcan de seguridad social. Fíjense, ese es el Seguro Popular. Entonces yo no entiendo a qué llegas a un gobierno para poner lo mismo que había, pero primero destruyes lo que tenían y luego estableces en la Constitución lo mismo, pero no armas nada, porque no se ha, un peso no se ha invertido. Sí, esto es bien importante, o sea, siguen siendo a cargo de los gobiernos estatales, son recursos estatales, o sea, con lo que nos atendemos los guanajuatenses, y me consta que funcionan lo que fue el Seguro Popular, o sea, esos hospitales, incluyendo el materno infantil que ya mencionábamos, siguen funcionando y sigue la gente atendiéndose de forma gratuita, con calidad, así cuantitativa y cualitativamente, tal como lo decíamos, porque está a cargo de nuestro gobierno. Es con los impuestos de los guanajuatenses con que estamos recibiendo ese buen servicio de salud. Ajá. Pero en cambio, si vas a la clínica del Seguro Social, hay un techo que se está cayendo y que tuvieron que reportar, y hasta que se empezó a caer fue que fueron a hacerle un parche. ¡Qué horror! Sí, entonces el IMSS sigue funcionando por su lado, entonces y al parecer con buena atención. Entonces, fíjense, tenemos un desorden en el acceso al derecho a la salud. ¿Todo por qué? Porque este gobierno, que prefiere darle el dinero en la mano a las personas y les da los 3,000 pesos, los 2,000, lo que sea, nos está quitando el dinero que es de todos, de servicios generales como son los de salud y los de educación. Entonces, esa persona que estoy muy contenta porque trae 3,000 pesitos extras en la bolsa, y además nosotros estuvimos conversando yo con gente que me decía, una señora, yo tengo pensión de lista y ahora estoy muy contenta porque el gobierno me da un poco más. Ah, caray, pero entonces conocí a otra señora que es mamá soltera, que tenía el Próspera y ahora ya no tiene nada. Entonces están, aparte, muy mal repartidos. Por eso decía yo hace unos días en otro programa que precisamente están recibiendo dinero gente que tiene dinero. O sea, no son realmente primero los pobres. Entonces es bien importante que entendamos que estamos muy mal manejados, y termino mencionándoles cómo no va a estar destruido nuestro sistema de salud sin posibilidades de éxito, como sí lo estaba con el Seguro Popular, y había que haber hecho algo mucho mejor como lo que proponía Naya, sí unificarlos, pero no de esta manera de destruir y robarte el dinero, porque finalmente, lo voy a decir así, robarte el dinero, porque ¿dónde está la rendición de cuentas respecto de ese seguro de enfermedades catastróficas? No tenemos una sola transparencia sobre ese tema. Pero sí tenemos una nota del Universal donde se están haciendo los programas como Sembrando Vida en Cuba. Ah, caray, ¿qué hacen nuestros recursos en Cuba? ¿Qué hace nuestro dinero, nuestro presupuesto en un país comunista? Los comunistas se financian entre ellos. Por eso hemos venido tocando estos temas de geopolítica, porque no es gratuito, no es un tema de, me caen muy bien los cubanos y les voy a dar dinero. No, se están financiando entre comunistas. Entonces tenemos que entenderlo muy bien los mexicanos, porque si no, no vamos a poder tomar buenas decisiones. Por eso vamos a ir a la revocación de mandato en el momento en que el INE valide todas las firmas que se fueron recopilando. Pero hoy no vamos a hablar de ese tema, vamos con el derecho a la salud. Nos tiene preocupados esto, amigos, muy preocupadas, porque imagínense en una emergencia que va a ser de nosotros, ¿no? Seguridad social. A ver, lo que decía Nancy, si necesitamos una emergencia es que la salud no la tenemos nadie comprada. Tenemos comprados seguros, tenemos comprados seguros médicos de gastos mayores, eso sí tenemos comprados, pero no tenemos comprado la salud, o un accidente, o una emergencia, lo que sea. ¿Y a dónde vamos si hoy ya no hay nada? O lo que hay es muy poco y muy deficiente.
y también insuficiente y también carente. Entonces, ¿qué haremos en una emergencia? Miren, en el caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, como lo que acaba de pasar, ¿no? La Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables y reservar de ser después sancionada por la Presidencia de la República. Bueno, se supone que eso es lo que debía haber pasado con el coronavirus y no hubo nada. O sea, yo tengo, y lo vuelvo a reiterar, y es que se los he dicho como 3 veces, no se cerró ninguna frontera. Es más, yo recuerdo una frase como, si están enfermos, no se preocupen, vengan, aquí los curamos, cuando nadie conocía que era el coronavirus y que no había remedio y que todos estábamos asustados. Vengan, aquí los curamos. Bueno, ¿de qué se trata? Es que de verdad, amigos, el presidente es muy raro en su conducta, es muy extraño, es muy truculento. Y de verdad siento mucho decirlo de esta manera, pero es que nadie se puede explicar la conducta del señor presidente. ¿Qué dice? ¿A qué juega con nosotros los mexicanos? Él tiene la responsabilidad política y social de atender todas las necesidades en tema de salud, en materia de salud en los mexicanos. Y no hemos visto eso. No hemos visto eso, de verdad que no le ha importado. No que primero los pobres, porque en la clase media y para arriba, por lo menos ahorita todavía tenemos para pagarnos un médico privado. Pero ¿y las personas con menos recursos? ¿Qué va a ser de ellos? Y son primero los pobres, ¿no? Bueno, es que esto es tremendo. Así es, amigos. Bueno, pues vamos a un corte. No se vayan, vuelvan con nosotras. Canal Foro CX, marca la diferencia. Programa Salud y Vida. Lo peculiar de este tiburón es que todo lo que te relajó en su... Capacitamos a los alumnos para iluminar nuestra vida. Consagran la Ley Federal del Trabajo, escolástica y el humanismo cristiano. Mascotas que tenemos en casa, ¿cómo le... Pero marcan la diferencia. 200 características, vámonos a... Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. No olvídalo, amigos, bueno, ya aquí estábamos ya planeando lo que sigue. Muy bien, pues amigos, fíjense, necesitamos conocer qué está pasando precisamente y los diputados nos ilustran porque ellos tienen información de primera. Entonces vamos a oír a este legislador. No se vayan. El problema del desabasto de medicamentos ya no puede ser ajeno absolutamente a nadie. El propio presidente de la República, que negó este flagelo durante 2 años, un día sí y el otro también, ha tenido que abrirse y decir lo que todos ya sabíamos, que existe un problema real, que hay un desabasto a consecuencia de la consolidación de absolutamente todas las compras de medicamentos y de tratamientos en la Secretaría de Hacienda, lo cual ha generado un cuello de botella que ha sido incapaz de solucionar el presente gobierno. Es por ello que se tuvo que recurrir a la UNOPS, un organismo paralelo a la Organización de las Naciones Unidas, que tampoco ha podido resolver el problema porque se le solicitó su ayuda en medio de una pandemia y por supuesto que tampoco se dieron abasto. Y es que el promedio en los retrasos de abasto de medicamentos el sexenio pasado era de 30% y en este sexenio rebasa el 70%. Es un verdadero drama social el que estamos viviendo. Tan solo en el año 2019 hubo casi 10,000 quejas levantadas referentes al desabasto de medicamentos en el sector salud de nuestro país. Para el año 2020 se incrementó para llegar a casi 15,000 el número de quejas. Destaca el caso
de los tratamientos contra el cáncer, que por más que se quiera echar la tierra abajo de un tapete, que por más que se quiera eclipsar el asunto para que no se dé cuenta la opinión pública, es una realidad que casi 2,000 niños han fallecido en este país gracias a la irresponsabilidad y la indolencia del gobierno, que ha sido incapaz de darles lo que por su derecho constitucional corresponde, que es un tratamiento digno para poder incrementar su calidad de vida en el tiempo que les quede de la misma. Por eso es que nosotros estamos estableciendo la obligatoriedad de que en el caso de que ningún centro hospitalario público cuente con el medicamento respectivo, pueda ser susceptible de que sea atendido en uno privado a través de convenios de colaboración. Se obliga a las autoridades en materia de salud a establecer estos convenios. Se obliga a otorgar un vale o voucher para que pueda ser canjeable en el tratamiento o en el medicamento que corresponda. Y así se evita el que se tenga que recurrir a un juicio de amparo para poder conseguir el abasto de medicamentos que el gobierno no está dando al respecto. Bueno, amigos, como pudieron escuchar, este es un tema que hemos estado padeciendo. Han fallecido alrededor de 1,600 niños con cáncer y el conteo de mujeres con cáncer y demás padecimientos. Muchos de estos fallecidos, que rondan los 600,000, que están mezclados con el COVID, lo que sucede es que cuando hacen el conteo las personas que se dedican a estas cosas dicen, bueno, a ver, el gobierno dice que vamos como en 200,000 de lo del COVID. Ok, ¿y por qué hay este exceso de personas que están fallecidas? Bueno, es que hay una serie de personas de diferentes enfermedades que se están contabilizando, que son extras, que son actas de defunción extras y que nadie se explica precisamente qué está pasando. Pero tiene que ver también con esto de el desabasto de medicamentos. Entonces, es muy importante que entendamos cómo estamos de mal manejados el día de hoy, porque nuestro dinero se está desviando a temas como el que mencionaba yo hace rato. Ya se mandó dinero a Centroamérica, a El Salvador, a Guatemala, etcétera, y que estamos financiando cosas que no atañen a los mexicanos. Y entonces, ¿dónde está el primero? Los pobres. Entonces, por eso el diputado propone una manera, ¿no? Con un voucher, con un canje para que la gente no vaya al amparo y entonces que el gobierno les esté pagando lo que están gastando. Sin embargo, tampoco no necesariamente en las farmacias van a poder encontrar el abasto porque hay medicamentos controlados que solamente el gobierno puede adquirir, ¿sí? Entonces esta compra consolidada fue todo un fracaso, otra vez porque había corrupción en las distribuidoras. No, y además, ¿saben qué? Hay una autoridad sanitaria, se supone que en nuestro país, como era el estilo de gobernar en las administraciones pasadas, debía haber una persona encargada de cada una. Pues el encargado de salud precisamente en nuestro país, que jamás lo hemos visto porque ese nunca apareció con el tema de la pandemia, sino que apareció este señor Gatell. Resulta que tenía la autoridad absoluta porque es autónomo para ser ejecutivo y que las autoridades obedecieran la orden. Y no hay nada. No vimos nada, o sea, nadie pide medicamentos, nadie busca que se abastezca, a nadie le importa que haya sistema de salud vigente, o sea, este gobierno, ¿qué está pasando? Es terrible, amigos. Así es un desorden y no hacen las cosas a tiempo. Los medicamentos no se encargan, no son como ir al súper y comprar algo, se encargan, se producen, se trasladan y además se tienen que conservar. Entonces son contratos que duran 1 año aproximadamente. Muy bien, amigos, pues ahora ya estamos listas para recibir a nuestro invitado. La verdad es que le agradecemos muchísimo, es un amigo querido, reciente, de esos buenos amigos que encuentra uno cuando anda en el activismo, porque es un activista social y político, Francisco Ricotoro, que nos va a acompañar esta tarde, comunicólogo, sociólogo, así que le damos la bienvenida a este espacio para que nos pueda instruir sobre esas cosas en las que él tiene mucha experiencia. Lo saludamos. Hola, ¿cómo estás, Frank? ¿Qué tal, participesas? Muy buenas tardes y un saludo cordial a toda la audiencia. Qué gusto poder estar con ustedes hoy.
Hombre, pues te agradecemos muchísimo tu presencia. A mí me gustaría, como tú eres un experto en estos temas, que nos vayas llevando como de la mano. En este tema de la geopolítica, ¿qué estamos viendo en Latinoamérica? Explícanos un poquito el contexto, Frank, porque sí es importante que la audiencia vaya entendiendo que lo que pasa en México no es único, no es solamente de un país. ¿Qué ha venido pasando en el continente? Adelante, por favor. Gracias. Bueno, en realidad lo vimos desde hace muchos años, ¿verdad? El primer experimento sucedió en Venezuela, en la Venezuela de Hugo Chávez, cuando primero, ya es conocida la historia, ¿verdad? Intenta un golpe de Estado, falla en el golpe de Estado, termina en una cárcel, luego viene un presidente que le da un indulto y a través de este tiempo en la cárcel y el indulto, pues va ganando cierta popularidad al punto que el día mismo que sale de la cárcel prácticamente anuncia su retorno a la vida pública para tratar de disputar un espacio de poder, de esta vez vía electoral. ¿Qué es lo que sucede? Pues que realmente hay una crisis en la representación política. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de trabajar en un electoral que había empezado preocupado en Argentina hace muchos años al ver cómo iba decayendo la participación de la gente en los actos electorales. En mucha diferencia de lo que sucede en México, la concurrencia a las elecciones es obligatoria, es el caso de la Argentina. El sufragio es obligatorio, universal y secreto, eso es lo que establecía la ley electoral desde el inicio, que todavía está vigente, y verdaderamente pues la gente iba a las urnas porque tenía que ir, forzada, porque de lo contrario tenía cierto tipo de penalidades. En otros países sucede también hoy lo mismo, penalidades de que no puedes hacer un trámite bancario si no tienes marcada tu concurrencia a las urnas de elección, no puedes sacar de nacimiento, no puedes renovar el documento si no pagas una multa. En fin, hay una serie de mecanismos punitorios para los que no participan en las elecciones en algunos lugares. Sin embargo, había visto, constatado, analizando por años en la evolución de las elecciones, mientras que algunos compañeros iban viendo como un viraje entre los dos partidos principales de la Argentina, yo empecé a prestar atención al voto en blanco y al voto nulo, ¿no? Había cada vez más votos blancos y votos nulos, y entonces esto que de alguna manera, y aún así ausentismo electoral, esto que veía la crisis en la participación política, me llevó a investigar un poco más y al final cambié el eje de la tesis doctoral porque me di cuenta de que la crisis no era de participación originalmente, sino estaba originada en la crisis. Ay, espera, no digas, espera. ¿Qué puedes hacer, Yaval? Sí, vamos a un corte, amigos, vamos a resolver esto. Adelante, Frank, estabas contándonos de tu tesis doctoral, ¿qué fue lo que descubriste? Bueno, realmente tuve que cambiar el eje de investigación porque me di cuenta de que la crisis en la participación política en realidad estaba originada en la crisis de representación. ¿Y qué es lo que sucede? Que con el correr de los años, nuestras democracias se han ido desgastando. Esta alternancia, cuando la hubo, de 2 o 3 partidos, pero con componendas, con negociados, con tranzas, llevaron a la gente a descreer cada vez más de lo político. De tal suerte que lo político ya no es la búsqueda del bien común desde la
percepción de lo que lo político es la tranza, es el engaño, es la trampa, ¿verdad? Y es el burlarse de la gente. Entonces, esto ha creado el caldo de cultivo ideal para el advenimiento de regímenes contestatarios, regímenes que promoviendo la idea de un cambio, aunque no especifican en qué consiste ese cambio, ¿verdad? Nada más con eso concitan la atención de las mayorías decepcionadas, de las mayorías que no se sienten representadas, y entonces buscan en este líder. Ay. Se me hace que su internet está debajo. Sí. Espera un poco. Sí. Nos está explicando nuestro invitado precisamente sobre la crisis que estamos viendo en la participación democrática, derivada de que la gente ha visto tanta corrupción y no ha visto cambiar su nivel de vida, no ha visto mejorar, que ha venido descreyendo de la política. Entonces, hoy en día, por eso los hemos estado invitando mucho desde el principio de nuestros programas a la participación ciudadana. Ser activista es precisamente eso, es estar ahora sí que cerca del fenómeno político y poder incidir desde la parte del punto de vista del receptor de las políticas públicas para mejorar. Entonces, sí, amigos, es bien importante que vayamos escogiendo cómo participar, que vayamos pensando es dar tiempo, es dar un poco de compromiso, es dejar un poco cosas cómodas y entretenidas y agradables, como lo hemos estado dejando, por ejemplo, en Frena, en este tiempo de la recopilación de firmas para la revocación de mandato, pues, ¿qué creen? Estaba por allá la familia en casa y pues nosotros volanteando y haciendo la invitación a las personas para que nos dieran su firma, ¿sí? Hasta dentro de un tiempo, unos días, el INE nos va a confirmar pues el número que se haya recopilado. El plazo venció el día 25 de diciembre. No queremos adelantar nada. Nosotras queremos seguir los tiempos electorales y los tiempos institucionales, sí, aunque por supuesto que tenemos buenas perspectivas, porque finalmente, bueno, puedes entrar a la página, puedes revisar por promovente, puedes revisar la dispersión por estados, pero sí debo de recordarles una cosa para que no se confundan, porque hay por ahí gente pseudoanalistas, pseudoexpertos que no saben de constitucional, que no saben de lo electoral, de lo político electoral, y que dicen que van tantas firmas. A ver, el doctor Córdoba anunció hace varios días que el conteo de lo que está en papel, porque Morena, sus asociaciones o no sabemos quién, aseguran haber llevado millones. Millones, dijeron. Sí. Llegaron con trailers, con unos camionzotes y dejaron cajas y cajas y cajas. Que además, yo como maestra, pues sí les digo, bueno, ¿cajas de qué? Porque es como cuando a uno le entregan la tarea y te dan gato por liebre o te tratan de dar gato por liebre, ¿no? Incluso hubo un tiempo en que, no sé en qué momento, por ahí está una anécdota del que soy de que soy el presidente de México, sí, que llevó cajas, su gente, cajas vacías. Ah, exacto. O sea, ¿qué nos garantiza hoy que esas cajas no estén vacías y que quieran hacer valer que tienen algo y no es así? Así es, no tenemos la certeza. No, incluso son tan tramposos. El INE hace unos días dio de baja alrededor de 800 personas, de 80 personas, porque, bueno, perdón, no voy a decir número porque sí lo olvidé, pero dio de baja a muchos promoventes que estaban autorizados ante ellos, porque descubrieron que ponían fotos de perros, porque ponían gente que ya murió, porque, o sea, tenían terrible, una serie de situaciones que no cumplen con los requisitos y que no se van a poder contabilizar, que incluso fueron, esos registros ya fueron desechados, y los promoventes que se atrevieron a presentar eso, con esa falta de ética, con esa corrupción latente, imagínense, pues obviamente fueron dados de baja. Entonces, esos ya no pueden presentar ningún documento, ni ningún, ya la app obviamente no puede funcionar para ellos, porque todo lo que ellos presenten, si es que no se las inhabilitaron, desconozco la parte técnica, si el INE se las puede inhabilitar, pero de cualquier forma lo que el INE sí puede hacer es todo lo que entre con el ID de ese promovente, pues simplemente desecharlo.
¿no? Entonces imagínense el papel que además hay que contabilizar, que esté en orden, hay que verificar los números de lector, etcétera. Es un trabajo bastante complicado. Entonces Lorenzo Córdoba lo que hizo desde hace varios días, pero hay gente que no escucha todo lo que hay que escuchar para poder venir aquí a dar un comentario público, sí, con una audiencia ante la cual somos responsables. Dicen que el número que está ahí en la página del INE, ese es, y se les olvidó que Lorenzo Córdoba mencionó que todo lo que está en papel, porque es verdaderamente un universo enorme. Como dice Arely, no sabemos cuántas, porque pues a la mera hora no sabemos realmente cuántas cajas estaban vacías y cuántas no. Ellos dicen que son 5 millones, ok. Supongamos que son 5 millones. Lorenzo Córdoba dijo, vamos a contabilizar todo lo que esté en papel a partir del 26. Incluso adelantó que se iba a contratar un personal eventual para hacer ese conteo. Entonces, pues no sabemos ya en qué quedó la cosa si no tienen recursos. Eso no lo ha vuelto a decir el doctor Córdoba. Recuperamos la conexión con nuestro querido Frank. Aquí somos de tesón y de persistencia. Así que mientras tuvimos que hacer un poquito de tiempo, Frank, pero seguíamos contigo. Ya nos hablabas de que las personas con esta crisis de la representación política, pues la corrupción y tal, descreyeron de los políticos. Por ahí andábamos. Adelante, por favor, te escuchamos. De conexión. Es parte de todo esto que se está viviendo en el país. Hablábamos de qué es lo que sucede en Latinoamérica, pues los cortes de luz, los cortes de telefonía son frecuentes. ¿Y por qué? Sencillamente porque este socialismo del siglo XXI, por un lado, tiene que tratar de amansar a la población y hay este tipo de situaciones, ¿verdad? Uno dice, bueno, no queremos caer en la paranoia, en la conspiranoia, pero realmente esto se ha visto tanto en Venezuela como en Bolivia, como en distintos países, en la Argentina, y realmente es una pena. Pero bueno, vamos a retomar esto. A mí me gustaría, en la medida en que esto, y lo hablo con ustedes así, en la medida en que esto es grabado, pues parar un poquito acá y empezar de cero, ¿verdad? Porque tenemos poco tiempo, yo no sé si valga la pena ir al tema de la electoral y todo eso. De repente podríamos enfocarnos en lo que está pasando. La pregunta está sobre Latinoamérica, yo retomo de ahí, no hablo ni de la tesis ni de nada y voy directo al grano, si les parece. Por favor. No sé si están de acuerdo. Claro. Adelante. De hecho, ahí es donde quiero hacer precisamente ahí algo importante, Frank. Sabemos que pues neocomunismo, digamos, porque es toda una corriente fuerte que está hoy permeando a nivel Iberoamérica, porque estamos abarcando todo. Incluso, pues, sabemos España, que está en una situación muy similar a la que tenemos en México, a punto de caer en este sistema. Y luego lo que me tiene tan sorprendida, porque es necesario que esto lo mencione para darte la pauta para entrar en materia, lo que pasó ahora en Chile, pero además el año que entra tenemos el riesgo grave y grande, porque podemos perder Colombia y podríamos perder Brasil, que son de los países que más importan en la iberoesfera. Danos información sobre eso de acuerdo a tu visión, Frank. Es muy importante que nuestro auditorio escuche qué está pasando en el continente, hacia dónde vamos y por qué es importante que pongamos atención y abramos los ojos en nuestro país. De acuerdo, muchísimas gracias por la pregunta y así nos focalizamos en esto. ¿Cuál es la situación de Iberoamérica? Lo dices muy bien, no es solamente Latinoamérica. Pues la situación generalizada es una situación de crisis de representatividad. O sea, hay una crisis en la representación política, la gente no se ha sentido representada por los políticos, ha perdido la esperanza, en algunos países ha habido una cierta alternancia en el poder, el caso concreto de México. Yo quiero focalizarme un poquito en México ahora y vamos a ver nuevamente el aspecto global. Primero, debemos focalizarnos un momento para recordar la historia de los últimos 20 años. Digo, este retorno a la democracia, porque ha sido un retorno a la democracia, sin ofender, porque el país ya está muy polarizado y todo esto, pero todos, de un color o de otro,
somos conscientes de que durante más de 70 años en México se hablaba de una dictadura perfecta porque no había alternancia en el poder, era un solo partido el que tenía el poder, y además era dentro del sistema de partido ni siquiera había una cierta democracia, ¿no? Quien sufre la consecuencia de esto y la paga con su vida por denunciarlo, pues es Colosio, ¿verdad? Y debemos prestar atención a esto porque a partir del sacrificio de Colosio, México puede democratizarse. Y hoy estamos viviendo una situación que puede hacer que esa muerte haya sido en vano. Estamos en serio peligro de volver hacia el México predemocrático, previo a Colosio, y todavía peor, porque hay tintes de autocracia. Ya no se trataría de el partido en el poder, sino la persona en el trono o detrás del trono, pero digitando todo, porque afortunadamente para México y gracias a Dios hubo una pérdida de esa mayoría calificada en el Congreso en la elección de junio. Pero todo esto, como muy bien dice Sareli, se enmarca en un contexto iberoamericano que debemos analizar claramente. En todos los países, con o sin alternancia en el poder, ha habido un desgaste absoluto, y esto debemos ser claros y reconocerlo, por parte de los partidos tradicionales que han ejercido el poder. ¿Por qué? Porque han gobernado para sí mismos. Ha habido una crisis de representación, como por allí dice cierto líder social, con funcionarios que no funcionan, con servidores que no sirven, y yo a esto agrego algo mucho más importante todavía, con representantes que no representan. Claro. Verdaderamente el régimen democrático representativo está en crisis, pero salimos de Guatemala a Guatepeor porque creemos en las soluciones mesiánicas. Gente que se presenta como antisistémica, que se presenta como una alternativa, como un cambio, en un caldo de cultivo de una sociedad despolitizada, una sociedad sin una cultura profunda, sin un profundo conocimiento de la historia nacional o de la historia americana, que escucha, ve los espejitos y escucha el canto de sirenas y cree que verdaderamente va a venir un cambio con alguien que gobierne para los pobres y por los pobres, y esto es absolutamente falso y lo estamos viendo. Digo, hablas de comunismo, neocomunismo, y yo tengo cierta divergencia en esto, ¿verdad? Porque ciertamente el socialismo, el comunismo, son dos cosas muy distintas de lo que se ha mal llamado el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI es capitalismo del más salvaje, pero es capitalismo de Estado y capitalismo familiar. ¿Qué quiere decir? Que los medios de producción, se supone, en un sistema socialista debieran ser primero del Estado, y en un sistema comunista de los trabajadores. Aquí no son ni del Estado ni de los trabajadores, son de las familias que están vinculadas con el poder político y de aquellos que han sido criticados como ser mafias del poder, pero ya transaron con este gobierno de turno, con el falso mesianismo, y entonces nada más lo que hacen es enriquecerse, apoyar, tratar de dar legitimidad, porque saben que sus ganancias van a ser muchísimo mayores. Y disculpen ustedes la palabra, pero el jodido de siempre es el pueblo. El pobre no recibe ningún tipo de beneficio. Claro. Baste con constatar lo que ha pasado, sin ir muy lejos, con el sistema de salud en México. Uno de los mejores de Latinoamérica, uno de los más progresistas, con todas sus falencias y todo esto, el Seguro Popular era algo verdaderamente bueno y estaba al servicio del pueblo. Aquí con frasecitas hechas, con palabras, ni es seguro ni es popular, y entonces le damos en la maíz, y así se ha ido destruyendo una a una las instituciones como esta, que era el Seguro Social, que era la envidia de muchos países latinoamericanos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en Latinoamérica? Esto, que el socialismo del siglo XXI, a través de un discurso basado en lo que el pueblo quiere escuchar, lo que el pueblo siente, lo que el pueblo desea, lo que el pueblo necesita, arman, ¿verdad?, una propuesta política que, si ustedes se dan cuenta,
no promete nada, simplemente habla del cambio, no dice ni qué es lo que van a hacer, ni cómo lo van a hacer, simplemente hablan de mejoras que nunca llegan. ¿Por qué? Porque ciertamente el socialismo del siglo XXI lo único que sabe hacer, y lamentablemente lo sabe hacer muy bien, es la política del poder. Concentrar, sumar todo el poder y tratar de conservarlo hasta las últimas consecuencias, le cueste a quien le cueste, con la pérdida de las libertades, con la destrucción de las instituciones, con la muerte de la República, porque ya no hay división de poderes ni hay contrapesos, con el avasallamiento a los organismos autónomos del Estado, que es lo que está sucediendo en este momento con el INE, con el robo de áreas que de alguna manera fungían una función, valga la redundancia, cumplían una función social, una función solidaria, como el tema de el quitar los fideicomisos y todo esto. No hay más cultura, no hay más educación, no hay más ciencia, no hay más investigación tecnológica, no hay más deportes, no hay más fomento a la infancia, a las actividades solidarias con la gente. Todo tiene que ser parte del Estado, este Estado paternalista que le da a quien quiere y a quien lo apoya y al resto no. Es verdaderamente muy triste lo que está sucediendo en México, pero la buena noticia es que con la bendición de Dios, pues podríamos tener la posibilidad de cambiarlo. Lo único que se requiere para hacerlo es que la gente crea y que la gente participe, porque sabemos que la mayoría de México no está ni con López Obrador, ni con la destrucción de las instituciones, ni con ese totalitarismo al que está llevando a los Estados Unidos mexicanos. Estamos a punto de perder la República y si no tomamos conciencia de esto y no participamos, nos va a llevar la fregada al rancho de este señor. Lo dices muy bien, Frank, lo dices muy bien. Fíjate, bueno, ya que tenemos la última parte de nuestro tiempo, me gustaría escucharte decir, ¿qué es lo que tú considerarías en algo así breve, antes de irnos, como... ¿Qué recomiendas que ningún mexicano debe de dejar de hacer? Es así como este tip para los mexicanos que nos están escuchando. Bueno, lo más importante es analizar y pensar. O sea, dicen por allí que lo más fácil es creer y lo más difícil es razonar, lo más difícil es pensar, ¿verdad? Entonces, propongo que seamos más críticos, que pensemos más y mejor hacia dónde nos están llevando y por favor que tengamos fe y esperanza. ¿Por qué? Porque no me animaría a decir, por miedo a los amigos y hermanos que tengo en distintos países latinoamericanos, que la Virgen de Guadalupe es mexicana, pero al menos es residente, tiene su casa aquí. Tengamos fe, tengamos esperanza y no dejemos de participar en el referendo porque es un acto democrático, democracia participativa. Es el derecho de los mexicanos de controlar a su gobierno. Los que estén contentos que vayan y voten a favor de que López se quede, ¿verdad? En contra de la revocación de mandato. Pero la mayoría que está en contra de lo que está haciendo López, que por favor no se quede en sus casas, que no crean, no comparen que esto con lo que pasó en Venezuela, con lo que pasó en Bolivia. Se habla mucho de esto y hay muchas diferencias. Si tenemos la oportunidad de tener un encuentro más en otra oportunidad, voy a hablar una por una de cuáles son las diferencias, pero básicamente el acto de revocación de mandato pues tiene no solamente un asidero constitucional, sino que promueve un ejercicio más pleno de la democracia, es un avance hacia un mayor control de la vida pública por parte del pueblo, es un mecanismo de defensa de los ciudadanos y muy importante en situaciones como la de México, donde el contrapeso horizontal, es decir, la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo hacia el Legislativo y hacia el Judicial, está en entredicho, pues que haya esta rendición de cuentas vertical, es decir, del gobierno hacia los ciudadanos, que deberíamos decirlo al revés, ¿verdad? Del gobierno que está abajo, porque se supone que sirve hacia los ciudadanos que están arriba y que rindan cuentas de lo que está haciendo y que quien no está de acuerdo tenga la oportunidad de manifestarlo en las urnas. Muy bien. Por favor, no dejemos de participar.
Muchísimas gracias, Frank. Ha sido muy enriquecedor y por supuesto que tendremos ese encuentro porque quedamos pendientes con ese importante asunto que hoy ya no alcanzamos a tocar. Te agradecemos mucho tu presencia el día de hoy y te deseamos un próspero 2022. Frank, qué gusto, de verdad. A ustedes. Frank, qué gusto, de verdad, es siempre un gusto escucharte, charlar contigo, pero sobre todo que la audiencia lo escuche. Y sabes, yo añadiría esto que has dicho, porque me lo reiteran muchísimas personas. Oigan, pero es que no se dan cuenta que esto le va a favorecer al presidente porque están hablando de una reiteración de mandato. A ver, no, la Constitución es muy clara, es revocación. No es reiteración, ¿cuál dijo? La ratificación. La ratificación, esa palabra no existe en la Constitución, quiero que la gente se quede con eso. ¿Por qué? Porque lo estaba promoviendo este grupo de Morena que es que siga la democracia. Ratificación no existe en la Constitución, por cuanto no existe, nadie puede hacer uso de eso. Ahora, tenemos una certeza tal de que no queremos este gobierno y no nosotros, no frena, no tantos movimientos, sino tantísimos miembros de la sociedad mexicana, empresariales, muchísima gente que no quiere ya este gobierno porque está viendo una caída del sistema jurídico, político y social que conocíamos. Entonces no lo queremos y estamos tan seguros que la revocación, por supuesto que hay con toda libertad, cada quien puede ir a decir si los que lo quieren, que vayan y voten, pero estamos seguros que mucha gente no lo quiere. Entonces, es tan sencillo como eso, Frank. Muchísimas gracias, te abrazo fuerte, te deseo un año próspero de mucho amor, mucha bendición para ti, tu casa y tu familia. Que Dios los bendiga y que tengamos mucha prosperidad el año que entra, que logremos nuestro objetivo y que podamos recuperar nuestro país y recuperarlo para bien. Gracias, amén, Frank. Amén, muchísimas gracias a ustedes. Muy feliz año nuevo para ustedes y para su audiencia. Que Dios los bendiga. Hasta siempre. Ay, Frank. Amigos, pues hemos terminado por hoy. Igual a ustedes les deseamos lo mejor para este 2022. Esperamos verles aquí. Vamos a seguir con este espacio para ponernos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago. Les mando un abrazo y les agradezco por su presencia hoy. Amigos, que este año que termina, agradezcan a Dios por lo que hayan recibido. Aún lo malo, ¿saben por qué? Porque nos permite aprender y nos permite avanzar. Entonces, con todo y eso, yo agradezco a Dios profundamente por este año que termina. Pido su bendición para el año que entra. Y así mismo para ustedes, que Dios los bendiga, que bendiga sus casas, que bendiga sus familias, sus trabajos, sus negocios, sus proyectos, todo lo que los rodea, sus seres amados, que Dios bendiga este país, que los proyectos que tenemos para este país sean una realidad, sean un hecho y que podamos avanzar hacia el país que hemos soñado, hacia la libertad, con los valores de Occidente que nos distinguen, por supuesto, a nosotros que somos de esa corriente de los valores de Occidente, la familia, la institución más importante que Dios fundó, que es la primera que quiere destruir este sistema demoníaco que está permeando hoy en el continente y en el mundo entero. Vamos hacia adelante con la bendición de Dios, amemos a Dios, obedezcamos su ley, adoremos al Señor porque de Él emana nuestra seguridad y nuestra bendición, amigos. Tengan ustedes un feliz año nuevo. Soy Arely Meja, hasta la vista. Canal Foro CX, marca la diferencia.